Bien, quiero contarles que esta charla es una charla que recopila unos casos clínicos que recientemente tuvimos la posibilidad de presentar en un taller en el Congreso de CONAQUIC en México. Entonces quiero dar el crédito de muchos de esos casos a este gran equipo colaborador. Hoy hacemos contenidos colaborativos de gran impacto cuando podemos hacer sinergias entre los equipos de trabajo. Y quiero resaltar el trabajo de Óscar Aguilar y la maestra Ana Claudia Perón, quienes pues permitieron que muchos de estos casos pudieran hacer parte de este contenido colaborativo para que podamos afianzar el conocimiento en temas de discrepancias ABO. También quiero contarles que como directora científica en biocientífica declaro mi conflicto de interés, pero esta charla es para fines completamente académicos y científicos. Y extender la gratitud también a Lina Sofía, quien nos apoyó con algunas herramientas que nos permitieron tener algunas imágenes para este contenido. Entonces, espero lo disfruten. Bienvenidos. Recordemos entonces qué son los antígenos del sistema ABO. La primera pregunta esta noche que tendría para todos es cuál es realmente el producto del gen del sistema ABO. Si yo les preguntara eso, algunos y la mayoría de los estudiantes en clase dicen, son azúcares, pero el producto del gen son enzimas. Y estas enzimas, que son enzimas transferasas, tienen la capacidad de unir azúcares a una sustancia precursora y hacer una ramificación de esos antígenos. Y de acuerdo a esa composición de azúcares, pues vamos a tener esa diferenciación de los antígenos A, de los antígenos B, de acuerdo a estas transferasas. Y cuando un individuo tiene la capacidad de generar la transferasa A y la transferasa B, pues va a generar azúcares o antígenos que pueden ser tanto para la expresión del antígeno A como el antígeno B. Y si por el contrario un individuo solamente tiene una transferasa H que sintetiza una sustancia que nosotros llamamos precursora, pero no sintetiza los antígenos A y B, estos son los individuos que vamos a caracterizar como O. Recordemos que los individuos Bombay son aquellos que ni siquiera tienen el antígeno H o esa sustancia precursora. Son fenotipos muy raros en la población y obedecen a mutaciones pues que llevan realmente a la generación de estos antígenos mutados. Entonces recuerden, el producto del gen son enzimas con la capacidad de transferir azúcares. Y esos azúcares van a hacer, esas enzimas van a hacer una diferenciación entre los azúcares que fijan a la sustancia precursora y sobre eso se da la diferenciación de estos antígenos. Ahora, esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿cierto? Esto es algo que sucede a nivel biológico después del nacimiento. Es por esa razón que muchos bebés cuando nacen pueden ser del grupo O, pero unos meses posterior pues ya expresan esos antígenos A y esos antígenos B. Y inclusive puede ser de expresión de antígenos AB. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque a pesar de que rutinariamente hacemos hemoclasificaciones en el recién nacido en búsqueda de los antígenos A y B, es posible que hacerlos en ese primer momento no sea lo más pertinente, porque ahí es cuando la actividad enzimática empieza a generar esa diferenciación de antígenos en muchos casos y se establece que alrededor del 23% de estos recién nacidos en cuestión de 8 a 9 meses, según la bibliografía, pueden tener un cambio importante en los antígenos de membrana. Sí, también entendiendo esta inmadurez, digamos, de estos antígenos, entendemos que no nos orientamos en esto para la compatibilidad ABO en caso de requerir transfusiones, sino que en los menores de 4 meses es muy indicado los glóbulos O precisamente para dar ese espacio de diferenciación de estos antígenos y porque no hacemos estudios complementarios para la búsqueda de anti-A y anti-B materno. Entonces, bien, continuando con esta parte. Recordemos que el sistema ABO tiene una gran relevancia en la medicina transfusional, no solamente porque es el más antiguo, en 1900 hubo estos análisis y estos hallazgos del doctor Karl Steiner, en donde se hizo la caracterización de estos grupos sanguíneos, sino porque biológicamente los anticuerpos del sistema ABO tienen una gran capacidad hemolítica. ¿Cierto? Estos anticuerpos que llamamos regulares, o sea, no necesito una transfusión incompatible para generarlos, sino que aparecen en el sistema ya
Después de que se producen los antígenos, pues frente a esos antígenos faltantes por homología bioquímica a otros carbohidratos de la naturaleza, estos anticuerpos suelen ser de naturaleza IgM y esto les confiere una gran capacidad de activar el complemento hasta el complejo de ataque de membranas. Y en este sentido se pueden generar hemólisis de gran relevancia clínica en los pacientes a nivel intravascular con como producto de esto pues generar falla renal y pueden conducir a la muerte. Entonces, por esta razón es que la compatibilidad ABO es el pilar de la seguridad transfusional, porque una transfusión ABO incompatible puede desencadenar la muerte en un paciente, ¿cierto? Una reacción hemolítica severa y finalmente la muerte. Otras características de estos anticuerpos es que ellos pueden reaccionar desde los 4 grados hasta los 37 grados, o sea, gozan de una gran amplitud térmica. Activan el complemento, ya decíamos, los mecanismos de hemólisis intravascular y aunque en cuanto a la enfermedad hemolítica, el feto y el recién nacido, generalmente esta es de baja intensidad, vamos a ver que esta enfermedad hemolítica por esta causa es la que más se documenta, o sea, la incompatibilidad, pero la enfermedad hemolítica en sí es rara. ¿Por qué? Porque tiende a ser autolimitada en los primeros días de vida. Sí, o sea, esa ictericia nunca en estos casos pasa de ser fisiológica a patológica en la mayoría de los casos, sino que por el contrario es autolimitada, es una ictericia que se resuelve en el recién nacido. Entonces, a pesar de que esta incompatibilidad BO entre mamá y bebé suelen ser muy cotidianas, pues la enfermedad hemolítica no. ¿Cierto? Pocos casos llegan realmente a una enfermedad hemolítica severa. En la mayoría de los casos que esto ocurre, inclusive es por sinergia con otros anticuerpos irregulares y es allí en donde realmente hay que hacer un abordaje clínico en los bebés. Adicionalmente, tengamos esto en cuenta y esto lo vamos a ver con un caso más adelante. Los bebés no producen anti-A y anti-B. Es por esa razón también que en cuanto a la hemoclasificación, hacemos clasificaciones directas. ¿Qué pasa si yo hago una clasificación inversa? ¿Cierto? Que los anticuerpos que encuentra en la prueba inversa generalmente son anticuerpos de origen materno. Entonces, tengamos esto presente porque en el estudio de las discrepancias, en el caso puntual de los recién nacidos, vamos a ver que esto cancela muchas teorías que a veces orientamos hacia las discrepancias cuando tenemos un adecuado entendimiento de la fisiología de estos anticuerpos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de pruebas inmunomatológicas directa e inversa, estamos hablando de pruebas inicialmente directas para buscar la presencia de los antígenos A y B. Pero por otra parte, en la prueba inversa estamos buscando anticuerpos naturales contra los antígenos ausentes. Esta doble verificación que se planteó desde 1905 es fundamental para poder hacer una elección de sangre segura para los pacientes. Es importante cuando hago estas pruebas, uno, seguir el inserto del fabricante. Cuando yo no sigo el inserto del fabricante, estoy, digamos que, en un gran riesgo de generar errores tanto de montaje como de la interpretación. Y les voy a citar dos ejemplos. Resulta que los insertos hoy de las tarjetas nos dicen a partir de qué interpretación en cruces yo ya estoy frente a un subgrupo de A o de B. La mayoría de los insertos confluyen en que cuando tengo aglutinaciones inferiores a 3 cruces, o sea, 2 cruces, una cruz o WIC, estoy frente a un subgrupo de A y de B. Y muchas veces esa información no la tenemos clara, ¿cierto? Y empezamos a hacer una serie de pruebas que a lo mejor son innecesarias porque ya el fabricante me dijo desde su punto de corte cuándo debo considerar un subgrupo. Ahora, de otra parte, a veces cuando voy a hacer montajes en columna, sea el tipo de columnas que cada uno maneje, es claro que para las pruebas de hemoclasificación podemos usar solución salina, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es que me queda más práctico hacer una única dilución con el diluente, que además voy a usar esos glóbulos para la prueba cruzada? Entonces debo hacer verificaciones de método, qué dice mi inserto, ¿cierto? Cualquier modificación que yo voy a hacer, tengo que tener esto muy claro. Y un error muy común tiene que ver con la suspensión de los glóbulos rojos. Miren que de acuerdo a la metodología que yo use, las suspensiones van a cambiar, ¿sí? Entonces eso lo debo tener muy claro
para tener resultados reproducibles y confiables en la tipificación ABO. Entonces, ¿qué es una discrepancia en sí? Empezamos a hablar que esto es un término genérico para una variedad de situaciones en la que el laboratorio no puede confirmar el tipo ABO de una persona, porque el patrón puede ser inconsistente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo del que va y está interpretando la prueba directa y el que está interpretando la prueba inversa, ¿cierto? Desde la perspectiva que yo lo analice, puedo tener la razón, pero resulta que debe haber una correlación entre estas pruebas y debo validarlas con un control negativo. ¿Para qué? Para poder tener una validez diagnóstica de ese resultado. Y si no es así, debo hacer pasos complementarios que los vamos a ir aprendiendo en el transcurso de los casos con el fin de que yo pueda tener una mayor certeza del resultado del paciente. Ahora, si los resultados de la prueba no concuerdan, pues es cuando hablamos de una discrepancia y vemos que estas discrepancias tienen muchas razones. Lo primero que yo debo descartar es que no esté frente a un error técnico, ¿cierto? Y para descartar eso no necesariamente tengo que volver a sangrar el paciente, que esto es algo que hacen a veces muy a menudo, pero que resulta un poco iatrogénico con el paciente. Debemos evaluar condiciones, por ejemplo, del diluyente, ¿cierto? He tenido en mi experiencia ya en la parte de asesoría científica casos en los que el diluyente está contaminado con blastoconidias, casos en los que se reutilizan puntas y se pueden generar contaminaciones físicas, casos en que en el momento de abrir las láminas hago reactividad cruzada con reactivos que pasan de un pozo a otro por no tener el cuidado o de la centrifugación previa o de abrir las láminas como con mayor cuidado. Entonces siempre evaluemos la posibilidad de estar frente a un error técnico. Algo también muy común es una centrifugación insuficiente de la muestra, ¿cierto? Esto me favorece fibrinas que pueden atrapar eritrocitos y generar aglutinación espontánea. Entonces todo esto es importante tenerlo en cuenta porque antes de entrar a hacer una correlación clínica debe estar el esquema de los errores técnicos debidamente solucionado. Y viene otro punto fundamental que es la historia clínica del paciente. Cuando yo ya tengo un conocimiento, por ejemplo, de que mi paciente, un ejemplo, tiene HIV y está en una etapa SIDA, yo puedo entender por qué mi prueba inversa carece de anti-A y anti-B, ¿cierto? Que son pacientes que ya su sistema inmunológico tiene una afectación importante y dejan de tener unos títulos de inmunoglobulinas detectables, ¿cierto? Asimismo, con un paciente con insuficiencia renal, un paciente con una hipogamaglobulinemia, entre otras características. Bien, vamos entonces a analizar juntos estos casos. Cada uno lo puede analizar en forma mental. Aquí tenemos los resultados con la tipificación con el reactivo anti-A y anti-B y aquí con las células A1 y B que corresponde a la prueba inversa. Según estos cuatro pozos, que igual aquí falta el RH, el control, ya lo vamos a discutir más adelante. Yo aquí podría decir que estoy frente a una discrepancia en la clasificación o no. Vemos que hay una expresión de cuatro cruces con el reactivo anti-A y vemos la correspondiente expresión de los anticuerpos anti-B, ¿cierto? Entonces aquí pareciera todo estar en orden. En el segundo caso, en el cual yo veo, miren que a pesar de que hay ausencia de los anticuerpos, que es característico en los grupos AB, empiezan a haber cambios en la intensidad de la reacción. Eso también es importante porque les decía, el inserto ya me da una información sobre la expresión de subgrupos en casos como estos. Adicionalmente, cuando veo, en este caso 3, una presencia de reactividad con el reactivo anti-B, ¿cierto? Y una presencia de anticuerpos anti-A1 o anti-A, pues veo aquí que realmente no estoy teniendo algo diferenciador. Pero en el segundo caso estoy teniendo una ausencia de reactividad, ¿cierto? Completamente en esa prueba directa. Con estos resultados yo puedo entrar a definir el resultado, ¿cierto? Pero es importante hacer técnicas que me permitan hacer una correcta correlación de lo que está ocurriendo y potenciar, digamos, las reacciones que no estoy observando o en algunos casos, pues usamos técnicas para ayudar a mejorar la expresión en la prueba directa. Lo importante es que no podemos concluir ese grupo sanguíneo hasta que no hagamos herramientas complementarias
que nos permitan aclarar la investigación serológica. Y les decía hace un rato que la muestra es fundamental, ¿cierto? En los términos de calidad, ningún resultado tiene una calidad superior a la calidad preanalítica de sus muestras, ¿cierto? Esta frase es bastante potente porque cuando nosotros partimos de muestras que son en el tubo que no corresponden, que no hay una adecuada correlación anticoagulante muestra, que no fueron centrifugadas correctamente, ¿cierto? O muestras que presentan algún tipo de contaminaciones. A veces las envían hasta con un catéter en los casos, digamos, como más anecdóticos. Todas estas cosas interfieren con un buen resultado inmunomatológico. Bien, entonces nosotros vamos a ver que las discrepancias en el ABO se pueden encontrar tanto en la prueba directa, y ahí vamos a tener reactividades débiles, ¿cierto? En los antígenos o inclusive ausentes o reactividades extra. Pero también vamos a tener discrepancias derivadas por problemas en la prueba inversa, en las cuales volvemos a los mismos puntos. Podemos tener reactividad débil, reactividad ausente o reactividades extra. Entonces, básicamente, vamos a mirar unos casos en donde podemos ir implementando estrategias para resolver estas situaciones. Hay discrepancias que nosotros consideramos que pueden ser adquiridas, ¿cierto? Por ejemplo, podemos tener campos mixtos en pacientes que han sido recientemente transfundidos con grupos no idénticos, específicamente en el RH, por supuesto que sí. En el caso de embarazo o trasplante, ¿cierto? Alguna enfermedad, muy especial en la leucemia mieloide crónica, cuando los pacientes hacen debilitamientos antigénicos y empiezan a ver cambios en la expresión de esos antígenos A y B, que históricamente se reconocen en ellos. O también podemos tener algunas otras que pueden ser heredadas, ¿cierto? Que estas ya hacen parte de ese individuo como tal y que incluso en su condición de donante sano, las podemos encontrar en esa parte. Hablemos de unos casos en donde podemos evidenciar falta de anticuerpos, ¿cierto? Y aquí vamos a evaluar este caso de un recién nacido de 5 días, masculino, que es un prematuro de 30 semanas con sepsis generalizada en estudio y requiere transfusión. Esta es su hemoclasificación, ¿cierto? Por cosas de este laboratorio hicieron una prueba inversa. Sin embargo, recordemos que en los recién nacidos nos quedamos con la prueba directa. Sin embargo, según este resultado, yo podría pensar que aquí hay una discrepancia como tal. Entonces vayan haciendo sus respuestas mentales. ¿Sería importante hacer una prueba de Coombs directo en un caso como estos? Un rastreo de anticuerpos irregulares en frío o inclusive a temperatura ambiente o ambos. O haríamos una prueba inversa en fase de antiglobulina. Si hay alguien que quiera opinar sobre este caso que tenemos en discusión, fabuloso, o pueden escribir en el chat. Lo primero es, ¿consideran que para esta edad de este paciente, esto se constituye como una discrepancia? Pueden escribir sí, no, sus opiniones. Marcela puede apoyarme un poquito ahí revisando el chat. Cristina, Harold, Clara, Melissa, José Luis, Anastasia dicen que no. Muy bien, excelente. Entonces miremos este contexto, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un recién nacido. Miren que tener una expresión débil de los antígenos, en este caso A, es lo que esperamos en ellos. Sí, porque ya les explicaba al inicio, las transferasas apenas están generando ese proceso de adherir a azúcares y hacer una ramificación de estos antígenos de tal forma que puedan ser expresados con mayor intensidad. ¿Sí? Entonces, este proceso, por eso es que nosotros generalmente tenemos que repetir estas clasificaciones a los 6 meses o al año para poder tener unos resultados más aterrizados con lo que va a ser realmente el grupo sanguíneo del bebé. Ahora, hasta que este proceso no culmine, probablemente no vamos a tener anticuerpos anti-A y anti-B. Esta es la razón por la que a los recién nacidos y a los menores de 4 meses no les hacemos prueba inversa, no es necesario. Y si llegáramos, como en este caso, a hacerlo, porque hay algunos colegas que definitivamente lo quieren hacer, y encontramos alguna reactividad, mucha atención porque seguramente es de origen materno. O sea, en todos los casos es de origen materno y tendríamos que investigar si eventualmente ese bebé está realmente
frente a un escenario de enfermedad hemolítica como tal. Entonces, miren que aquí todos estos otras estrategias pasan como a un segundo plano cuando yo tengo claro entendimiento de que esto es un comportamiento que puede pasar. Entonces, es un recién nacido con baja expresión, en este caso del grupo B. Inicialmente tiene un comportamiento como si fuera un subgrupo, pero no hablamos de eso dado la inmadurez inmunológica. Y adicionalmente, en la prueba inversa, nosotros vamos a tener que ellos no tienen reactividad. Pero si esto fuera un paciente adulto, pues miren que la interpretación cambia. Si esta hemoclasificación perteneciera a un paciente adulto, yo ya sí puedo decir con certeza que estoy frente a un subgrupo de A o frente a un subgrupo de B, de acuerdo a donde vea la reactividad. Y adicional, debo tener en cuenta que en la prueba inversa puedo perder esa reactividad por anticuerpos en bajo título, por tener una prueba inversa de un paciente con una edad muy avanzada, en los cuales también los títulos de las inmunoglobulinas van descendiendo, en pacientes con hipogamaglobulinemia, bien sea adquirida o congénita, pacientes que han tenido una transfusión importante de plasma AB, recambios plasmáticos o con albúmina, y pues lo que ya hablábamos en la diapositiva anterior que tenía que ver con los recién nacidos. Bien. Entonces esto es pues como la conclusión del caso que acabamos de revisar. Comentarios importantes de este caso. Entonces reitero, los recién nacidos y menores de 4 meses no producen anti-A y anti-B propio. Esto lo demuestra la literatura. Realmente cuando tenemos esta reactividad es pertinente hacer una evaluación de incompatibilidad entre mamá y bebé y hacer estudios adicionales y tener precaución en el momento transfusional. Aunque asimismo las principales guías confluyen en que en menores de 4 meses debemos tener transfusión de eritrocitos O. Por otra parte, los anticuerpos que se detectan en la prueba inversa suelen ser de tipo IgM, pero si los estamos detectando en un recién nacido y son de origen materno, definitivamente son de IgG con un gran amplio rango térmico. Adicionalmente, recordemos que ellos tienen una baja expresión en su membrana de los antígenos A y B. Por esa razón, todavía no categorizamos estos bebés como un subgrupo, sino que es un grupo A o un grupo B en formación. Y si tenemos que entregar una clasificación, es pertinente las notas aclaratorias de que debemos hacer una confirmación de este grupo sanguíneo pasados 6 meses o un año para tener una mejor proximidad a lo que va a ser la hemoclasificación de este bebé. Vamos a Ley, analizar dos casos. sí. Dime, Marce. Ujú. Hay una pregunta pues para que Sí, cerremos ya que vas a pasar a otro súper. caso. Pregunta Lorena que si las tarjetas de recién nacido, las newborn, se pueden usar para un bebé de un año, o sea, hasta un año, más de un año, esa sería como la duda. Sí, claro que sí, porque estas tarjetas generalmente, o sea, es innecesario hacer ya un CUMS directo en ese punto porque estemos sospechando de una incompatibilidad, porque por supuesto ya es un tiempo más que justo en el cual estos anticuerpos si hubiesen pasado ya generaron un efecto y ya digamos han pasado como a la destrucción o a la eliminación. Realmente, si tú lo haces por pertinencia técnica, está bien, porque inclusive el RH que se usa en estas tarjetas tiene el alcance para detectar de categoría 6, que es similar a lo que hacemos en la identificación, digamos, en los donantes sanos. Entonces, tú lo puedes usar, ¿cierto? ¿Es innecesario el CUMS directo? Sí, es innecesario. Y digamos que, ¿qué te quedaría faltando? La prueba inversa, porque ya en un año sí tiene la condición de que podemos empezar a hacer los resultados de prueba inversa para ir analizando la clasificación. Sin embargo, ten presente que excepcionalmente podrían haber bebés que al año todavía no tengan esa expresión de inmunoglobulinas, ¿cierto? Se estima que apenas como el 1,5 de los bebés podría necesitar hasta 5 años para complementar esa madurez del sistema ABO y esa formación de inmunoglobulinas. Entonces, lo ideal es que lo hagas ya en un esquema como del paciente adulto, incluyas la prueba inversa, pero hagas una correlación teniendo en cuenta que al ser pues un niño podría todavía no estar completamente
expresadas esas inmunoglobulinas en la prueba inversa. Listo. Y listo, Ley. Y hay una segunda pregunta relacionada a qué edad en meses es aceptable hacer un rastreo de anticuerpos irregulares en niños. Bueno, muy bien. Entonces, miren, realmente nosotros el estudio del rastreo de anticuerpos irregulares en los bebés se hace en todo momento, pero lo importante es entender el por qué y para qué lo hacemos. Si resulta que tú tienes un bebé que es un menor de 4 meses y le van a hacer un rastreo porque lo van a transfundir y quieren mirar si hay un anticuerpo materno que haya atravesado la placenta y que esté generando un proceso hemolítico en un bebé que tiene signos clínicos de hemólisis. En esos casos se puede hacer la prueba del rastreo. Sin embargo, las principales guías son confluyentes en que hacemos mejor el rastreo en muestra materna, ¿cierto? ¿Qué pasa si el rastreo me da positivo? Pues difícilmente me va a alcanzar la muestra para hacer la identificación. Igual debo ir a la muestra materna. Entonces yo lo puedo hacer en ese momento. Después de los 4 meses, si un bebé requiere transfusión, igual. El protocolo, y por lo menos en Colombia, es después de los 4 meses ya hacer todo el análisis pretransfusional como un receptor normal. ¿Cierto? Porque ya después de esos 4 meses se asume mayor madurez a nivel inmunológico, ya puede empezar a darse una presentación antigénica importante y puede empezar a darse ya procesos de aloinmunización, aunque son muy excepcionales, porque el sistema inmune también requiere un tiempo para afinar su respuesta humoral. Pero si vamos a las guías, realmente en los menores de 4 meses hacemos el rastreo predominantemente con muestra materna. ¿Para qué? Para buscar incompatibilidad entre mamá y bebé. En mayores de 4 meses ya lo hacemos con muestra del bebé, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya entra en el esquema del análisis pretransfusional. Ahora, una pregunta para todos. ¿Qué pasa si yo estoy frente a una incompatibilidad entre mamá y bebé? Hago el rastreo en muestra del bebé, el rastreo me da negativo, pero el CUMS directo del bebé es positivo. ¿Puedo desestimar que haya los anticuerpos en esa muestra de ese bebé? Respondan en el chat, ¿sí o no? Dice no, no, todos no. Están Muy súper bien. atentos. No Hay se puede algunos, desestimar. qué bueno. Bueno, hay algunos casos en los que esos anticuerpos pasan y ellos no se quedan por ahí paseando en el torrente circulatorio del bebé y ya, sino que se unen a los antígenos específicos y se activan los mecanismos de hemólisis, ¿cierto? A través de los macrófagos y resulta que esos procesos incluso suelen ser importantes, moderados. En esos casos yo puedo tener un RAI negativo. Sí, miren ustedes, hago el rastreo del bebé, me da negativo, pero tiene una clínica importante de hemólisis y tiene un CUMS directo positivo. Lo ideal es que yo debo ir a hacer una elución y repetir todo el análisis de los anticuerpos irregulares. O volvemos al tema de la importancia de la muestra materna. Entonces, es como les digo, el rastreo lo pueden hacer cuando ustedes quieran, ¿cierto? Porque un bebé en el campo de una transfusión es un receptor. Lo importante es que yo tengo que tener muy bien entendido cómo debo interpretar esos resultados. Sí, porque si está acompañado de un CUMS positivo y el RAID negativo, será un camino. Si el RAID definitivamente es positivo, será otro camino. Si no tengo muestra del bebé, porque es un prematuro extremo y tengo la muestra materna, será otro camino. O si es un mayor de 4 meses, pues si ya debo considerarlo en mi protocolo institucional y la reglamentación de mi país como un receptor convencional, pues ya puedo hacerlo en su muestra, ¿cierto? Entonces digamos que acompaña muy bien estos esquemas y tomamos decisiones. Ahora, ¿qué pasa si en un análisis pretransfusional se demuestra que no hay un problema inmunohematológico entre mamá y bebé? El rastreo está negativo, ¿cierto? Todo está bien. Al parecer la anemia es por otras causas, pero hay que transfundir. Yo ya en esa estancia hospitalaria de ese bebé no tengo que estar repitiendo ese rastreo, que esa es otra pregunta muy común. Hacemos el rastreo, pero como en los adultos lo hacemos cada 72 horas, en los bebés también es cada 72. No porque nosotros buscamos es lo que haya pasado trasplacentariamente, ¿cierto? Ya en adelante.
pues durante esos 4 meses no va a ser necesario. Entonces tengamos esto importante. Igual al final les voy a regalar un link para que entren a una consulta al experto y puedan afianzar un poco más este tema de transfusión en bebés que hicimos desde el grupo Hemociencia para el GESIAM y bueno, podamos tener como otros elementos para estudiar esa parte, pero gracias por las preguntas. Entonces, volviendo a este tema de las discrepancias, vamos a analizar estos dos casos en simultáneo, ¿cierto? Aquí tenemos un paciente de 88 años de edad, masculino, con fractura de cadera y se solicitan 2 unidades de glóbulos rojos. Por otra parte, un donador, 34 años, es femenina y aparentemente sano y completó la donación satisfactoriamente. Vemos aquí las hemoclasificaciones de ambos, ¿cierto? Entonces, por una parte, tenemos un paciente que es O, el paciente 88 años masculino con fractura, y vemos que adicionalmente tenemos, pues, que la expresión del D está en 3 cruces, según el inserto 3, 4 cruces lo caracterizo como D, pero si vemos en esta parte que no hay una expresión de anticuerpos anti-A y anti-B, ¿cierto? Lo que nos lleva a pensar por qué podría haber una deficiencia de estos anticuerpos en un caso como estos. Recordemos la edad, por ejemplo, la edad es una de las causas por las que podemos tener estos títulos bajos. Si yo les preguntara, ¿cuál sería la estrategia para potenciar esta reacción en la prueba inversa? ¿Qué escogerían? ¿Incubar en frío o incubar en calor? Entonces escriban Aquí frío están o súper calor. activos, dicen incubar en frío. Están súper Muy activos. bien, muy bien. Entonces todos los que dijeron frío están correctos. Recuerden que dijimos al inicio, estas inmunoglobulinas suelen ser IgM. Entonces tienen mejor reactividad térmica en frío. ¿Qué pasa si yo lo llevo a calor, a IgG, a la temperatura de las IgG? Que como estos son IgMs, lo que voy a hacer es inhibir mucho más esta reactividad. Realmente, si yo quiero potenciar una prueba inversa, incubo media hora a 4 grados centígrados, o sea, repito mi prueba inversa, incubo media hora a 4 grados centígrados inicialmente. Puedo hacerlo también a temperatura ambiente, aunque lo ideal es que aportes más frío para mejorar la termodinámica de esta reacción. Adicionalmente, es importante en esa incubación en frío considerar el control para ver que no se potencien algún tipo de anticuerpos fríos. Y la segunda estrategia, que esa la aprendí hace realmente muy poco en una charla de la doctora Asunción Pinacho y ha funcionado perfecto, es que yo puedo adicionar bromelina o enzima proteolítica en la prueba inversa para mejorar mucho más la expresión de esos antígenos y potenciar esa reacción antígeno-anticuerpo. Esa es otra estrategia para potenciar la prueba inversa cuando me están faltando algunos anticuerpos. Ahora, en el segundo caso, que es un donante, miren ustedes que tenemos una situación similar, ¿cierto? Aquí, digamos que yo esperaría mucho más que estos resultados de potenciar tengan unos mejores resultados. ¿Por qué? Porque aquí puedo explicar que por la edad y por ciertas condiciones clínicas, pues un paciente no tenga esta reactividad y me lleve a tomar decisiones basadas en esta prueba directa. Pero en este caso, en que es un donante sano, sí que yo debo hacer estas pruebas para potenciar y evaluar cómo está esa presencia de inmunoglobulinas, en este caso anti-A y anti-B. Bien. Entonces, ¿cómo resolver este tipo de reacciones? Ya ustedes lo habían dicho, que definitivamente potenciar en frío es una gran estrategia, media hora 4 grados centígrados. No olviden incluir un control para estar seguros de que estamos potenciando anti-A y anti-B y no anticuerpos fríos, que a veces suele suceder. Y por otra parte, recuerden que adicionar enzimas proteolíticas en la prueba inversa también es un gran mecanismo para mejorar, ¿cierto? Como la reacción antígeno-anticuerpo, exponer más esos antígenos y generar una mejor identificación de ellos, sobre todo cuando los anticuerpos pueden estar en bajo título. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores que pueden afectar estas reacciones antígeno-anticuerpo? Temperatura de reacción, temperatura, tiempo de reacción. Por eso es que también es importante tener estandarizado cuánto tiempo voy a incubar,
¿cierto? De qué forma, porque hay veces que incuban es el plasma por aparte, a veces incluyen la tarjeta, ¿cierto? Algunos van y hacen es búsquedas de IgG, ya les dije, ese sería como de todos el camino que no es el más aconsejado en una discrepancia de este tipo. Y también pues pueden ser por la presencia de antígenos. La otra vez estábamos intentando potenciar una prueba inversa y montamos la clasificación y resulta que se potenció fue el antígeno, ¿cierto? Entonces a veces uno puede llevarse ciertas sorpresas en este ejercicio de potenciar en frío. Y la cantidad de anticuerpo, el tipo de inmunoglobulina, la constante de afinidad, todo esto son variables que pueden afectar el resultado y por eso así potenciamos, no todos los resultados van a ser el mismo. Bien, entonces adicional a lo que ya habíamos dicho, que podemos empezar haciendo esa incubación 15 minutos a media hora, yo siempre les aconsejo la media hora. El uso de enzimas puede dar resultado. Hay otra característica y es la doble dosis, que consiste en duplicar la cantidad de plasma en la prueba inversa o incluso hacer combinación de las estrategias, ¿cierto? Que eso también nos da muy buenos resultados cuando definitivamente nosotros estamos en este esquema de buscar esas inmunoglobulinas en la prueba inversa. Este es un esquema en donde nosotros siempre les aconsejamos cuando hacemos estos mecanismos de potenciación, aquí tenemos los dos casos, tanto el del paciente como el del donante, en el cual nosotros pues hacemos nuevamente la inversa con células A y B, incluimos en este caso un autocontrol en frío y de una vez vale la pena hacer digamos como ese rastreo en frío para uno evaluar que exclusivamente estas reacciones sí se están dando para los antígenos A y B, y esto nos permite desestimar que no son anticuerpos fríos para otros sistemas de grupo sanguíneo que estén reaccionando con estas células de rastreo. Aquí se incluye una Diego A positiva, ¿cierto? Y que efectivamente estamos frente a anticuerpos del sistema B. Recordemos que en el primer caso el paciente era O. Aquí tenemos, después del mecanismo de potenciación, reactividad con células A1 y B. Y en el segundo caso, entonces tenemos una reactividad para células B. Bueno, ¿por qué es importante incluir el rastreo? Por lo que les decía. ¿Qué pasa si yo estoy buscando anticuerpos anti-A y anti-B, pero empiezo a observar una reactividad con células O? Que estas células O del rastreo son células desprovistas de los antígenos A y B. En estos casos yo no puedo ir diciendo, ah, no, ya encontré el anti-A y el anti-B. ¿Cierto? No, en este caso yo debo ir a hacer una identificación de anticuerpos, porque muy probablemente mis anticuerpos son fríos y están reaccionando cruzadamente con estas células A1 y B, que son de donantes que tienen el grupo A1 y B, pero también expresan otros antígenos para otros sistemas de grupo sanguíneo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo sobre este tema. Bien, entonces ahora vamos a hablar de reactividades extra. En este caso tenemos un paciente femenino, 56 años, con un diagnóstico de insuficiencia renal crónica, anemia en estudio. Ingresa al hospital por debilidad, dificultad para respirar. Aquí tenemos algunos resultados de hemoglobina y hematocrito y la necesidad de 2 unidades de glóbulos rojos. Estas reactividades extra, sencillo, es cuando el control está involucrado, ¿cierto? Aquí hay un proceso de aglutinación in vitro y esto generalmente lo dan problemas con la muestra porque estoy teniendo una centrifugación deficiente y me están quedando algunas fibrinas que me atrapan los eritrocitos. Entonces, si yo hago una adecuada centrifugación de muestra, 3.500 revoluciones por minuto, 3.500 revoluciones por 10 minutos o 4.000 por 10 minutos, voy a mejorar este panorama. Pero si es que mi paciente ya tiene diagnosticado una enfermedad de síndrome de aglutininas frías o una hemoglobinuria paroxística y lo que estoy teniendo es un problema con aglutininas frías, pues lo primero que tengo que hacer es lavar los glóbulos rojos con solución salina caliente. Siempre les recomiendo generalmente solución salina sobre los 40-42 grados, porque de cualquier modo el sistema siempre tiene que estar por encima de 37 grados centígrados para que las aglutininas no se precipiten. Las aglutininas se precipitan a partir de los 36,
0,4 grados centígrados. Si yo empiezo a lavar con una solución salina de 37 grados y durante el proceso pierdo así sea 1 grado de temperatura, ya estoy en 36 grados y ya las aglutinas van a estar formadas. Cuando yo aumento un poco la temperatura de esa solución salina y lavo volúmenes más pequeños, como unos 200 microlitros de glóbulos rojos, voy a tener resultados más rápidos y más seguros en este tema. Esto también puede encontrarse que sucede en tubo. Sin embargo, en mi experiencia, cuando nosotros hacemos los lavados y hacemos la clasificación luego directa y el control, porque siempre hay que incluir aquí controles en tubo, podemos tener resultados más rápidos que en tarjetas, porque en las tarjetas la centrifugación de 10 minutos o 5 minutos puede afectar un poco la formación de estas aglutininas. De cualquier modo, recuerden que aquí, cuando tenemos estos resultados por un paciente con estos síndromes, hay que lavar en calor, tenemos en todos los casos que precalentar el diluente, tenemos que trabajar siempre a contrarreloj y debemos pues incluir siempre los controles salinos para poder validar los resultados que tenemos. Hay algunos casos en los que definitivamente nosotros a través de la solución salina no podemos solucionar correctamente estas hemoclasificaciones, ¿cierto? Entonces existen otros métodos más avanzados como tratar los eritrocitos con DTT al 0,01 molar, que quien esté interesado en esa técnica, pues me escribe, se las comparto, aunque realmente está en la IBB. Y a través del uso de reactivos como el DTT podemos mejorar como esta situación, ya que él tiene la capacidad de eliminar los puentes disulfuro de estas inmunoglobulinas que hay ahí atrapando el eritrocito y escondiendo los antígenos para que nosotros podamos tipificarlos correctamente. Pero también en el tema, esto es para el tema antigénico, pero el tema del plasma, también tengo que resolver esa parte de la interferencia en el plasma y generalmente hago procesos de absorción en frío para poder remover estos crioanticuerpos y poder evaluar si existen aloanticuerpos ocultos. Bien. Vamos avanzando en otro grupo de discrepancias que tiene que ver cuando tengo reactividad extra en la prueba inversa, ¿cierto? Y aquí, antes de entrar en ese punto, les presento este resultado. Es un paciente que es, ustedes ya me van a decir qué grupo es y necesita transfusión. Les voy a presentar dos planes de trabajo y ustedes me van a decir cuál plan escogerían para abordar este paciente. De entrada les digo, los dos son correctos. Pero vamos a discutir las limitaciones de un plan y el otro plan. En el caso uno, el plan A es bueno. Con este resultado voy a hacer lectina para confirmar si hay subgrupos, lectina A1 y lectina H. Voy a seleccionar glóbulos O para prevenir la inmunización anti A1 y voy a hacer prueba cruzada y transfundir la unidad compatible. Ese es el plan A. El plan B sería en este caso no hago lectinas, no es necesario. Selecciono glóbulos A, considerando que es del grupo A, y voy a hacer prueba cruzada y trasfondo la unidad compatible. Cuéntenme qué hacemos. ¿Escogemos el plan A para un receptor con este resultado o el plan B? Por acá están diciendo que el plan B, hay dos personas que dicen que el plan A. Ujú. Muy bien. Listo, entonces vamos a analizar ambos planes, ¿cierto? Porque les decía, ambos son formas de trabajar. ¿Qué pasa? En el plan A empezamos sugiriendo el uso de lectinas. Recordemos que el inserto ya me dice aglutinaciones de dos cruces, una cruz y WIC son atribuibles a subgrupos de A y B si se presentan en estos pozos. Entonces, si yo hago una lectina anti A1, pues me va a dar negativa, ¿cierto? Y voy a confirmar lo que ya desde el inserto sé que va a pasar, que es un subgrupo de A. Entonces, ¿cuál es el valor diagnóstico de esas pruebas, que además son súper costosas, para definir la transfusión de este paciente? Si yo ya sé que es un subgrupo, ¿cierto?
Quizás sea redundar en una conclusión que yo ya tengo desde el inserto de mi fabricante de reactivos monoclonales. Y aquí estamos hablando de todos los de aglutinación en columna porque todos definen cuál es el punto de corte para los subgrupos. Ahora, seleccionar glóbulos o para prevenir la inmunización anti-A1. Recuerden que habíamos dicho que los anticuerpos anti-A y anti-B son de ocurrencia natural. Yo con una transfusión O no estoy previniendo la inmunización A1. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos son de ocurrencia natural, ya lo decíamos, son del ABO. Ellos se van a formar en cualquier momento, ¿cierto? Transfunda glóbulos o no, ellos se van a formar por otros mecanismos, ¿sí? Entonces no es que yo estoy transfundiendo por prevenir. Ahora, bueno, ese ejercicio lo vamos a hacer más adelante. Quedemos por ahora en que definitivamente, si yo escojo glóbulos O, que reitero, no le van a hacer mal al paciente, van a cumplir su objetivo terapéutico, lo que va a pasar allí es que no estoy dando un uso racional a los eritrocitos O y no estoy previniendo ninguna inmunización a uno porque estos anticuerpos son de ocurrencia natural. En cualquier momento ellos se van a formar. Así que si voy a una prueba cruzada y transfundo la unidad compatible, pues es finalmente lo que debe pasar. Escoja la unidad A o O que yo en este momento quiera elegir. El segundo plan resulta más pertinente porque no se usan lectinas en este punto. Se seleccionan glóbulos A, considerando que el individuo es A, se hace la prueba cruzada y se transfunde la unidad, ¿cierto? Y vamos a ver que sociedades internacionales establecen que yo debería cambiar la conducta transfusional realmente si tengo la formación de un anticuerpo anti-A1 demostrada. Y frente a eso les voy a decir, les hago la siguiente pregunta. Cuando nosotros elegimos una unidad KIT A negativa, ¿cierto? Generalmente lo hacemos cuando mi paciente está lo inmunizado y tiene un anticuerpo anti-KIT. O no me digan acá, porque ya sí sería estarme diciendo mentiras, que hacen compatibilidad KIT negativo para prevenir la inmunización porque a todos sus pacientes. ¿Cierto? Porque eso no es lo que, por más que quisiéramos, no es lo que ocurre, por lo menos no en la rutina. Y sin embargo nos enseñaron a temerle más al anti-A1, que tiene menor relevancia clínica que los anticuerpos anti-KIT, ¿cierto? Que sí pueden generar hemólisis, hoy tienen importancia clínica en el trasplante renal porque el sistema KIT es importante en el transporte de urea. Entonces, vemos que inclusive hay casos reportados de falla renal por incompatibilidad para estos anticuerpos. Son evanescentes, son IgG1 y 3 y son de gran relevancia clínica. Y sin embargo, cuando lo encontramos en el análisis pretransfusional, los he visto, van a la prueba compatible y no se hace tipificación KIDA negativa. ¿Cierto? No en todos los casos. Hay algunos que sí hemos avanzado hasta allá, otros estamos en ese proceso. El punto aquí es que definitivamente nos enseñaron a temerle más a la antía 1 que a otras especificidades. No está de más escoger este camino de ninguna manera, pero tengamos claro que los anticuerpos anti-KIT son mucho más relevantes dentro del punto de vista clínico y quizás ameriten más estas estrategias de fenotipificación cuando existe incompatibilidad por sus anticuerpos. Ahora, esto es simplemente para reforzar el esquema de los subgrupos y hago esta homología con estos cactus, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, si los grupos A fueran cactus, en el A1 estamos hablando de cadenas ramificadas y de millones por sitios antigénicos como en este cactus. Muchas hojitas, muchas flores, ¿cierto? Porque comparten el mismo azúcar terminal y adicional, pues muy abundantes en esta matica. Por otra parte, tenemos los A2, que es un cactus lineal, pocas hojas, igual a lo que ocurre con los A2. Pocos sitios antigénicos, cadenas lineales, ¿cierto? Pero miren ustedes que si yo les digo, ¿cuál es la diferencia? Realmente son cactus, son plantas. Tienen una distribución en cuanto a los azúcares distinta y la ramificación de las cadenas y en la concentración, ¿cierto? Es importante. Ahora, ¿qué es un reactivo anti-A1? Es realmente un anticuerpo anti-A1, una lectina, perdón, anti-A1, es un anticuerpo anti-A1 que se diluye a tal modo
que pierda la capacidad de interaccionar con pocos sitios antigénicos y conserve la capacidad de reaccionar en esos eritrocitos que están abundantes de estos sitios antigénicos. A veces creen que es como buscar un antígeno diferente y no, aquí lo que estamos hablando es de jugar con esas concentraciones simplemente para categorizar los grupos como A1 y A2. Pero hay otros tipos de subgrupo que son lectina negativa. ¿Cierto? Por eso es que es arbitrario también asumir que todos los resultados de alectina negativa son realmente A2, porque pueden haber otros grupos. Y por eso es que hoy en día ya la investigación de los subgrupos de A de forma más certera se le deja a la biología molecular. Para nosotros, transfusionalmente, es más importante investigar si llego a encontrar un anticuerpo acá que realmente sea un anticuerpo anti A1 y que realmente ese anticuerpo va a afectar mi transfusión. Es allí donde yo debo concentrar mis esfuerzos. Porque en decir qué tipo de subgrupo es innecesario, ¿cierto? Yo con que sepa que es un subgrupo de A, me voy a analizar los anticuerpos en la prueba inversa y elijo una transfusión segura para mi paciente. Ahora miremos este otro caso. Y aquí presentamos los mismos planes, ¿cierto? Miren que en este caso tenemos un subgrupo de AB y aquí ya sí tenemos una posibilidad de tener un anti-A1 en la prueba inversa, ¿cierto? ¿Por qué digo una posibilidad? Porque tampoco podemos atribuir que siempre son anticuerpos anti-A1. Hay anticuerpos fríos que pueden también reaccionar de forma cruzada con la prueba inversa. Y por eso es que este ejercicio se lo deben llevar muy aprendido de esta charla que tiene que ver con las células seleccionadas. Y es repetir en este caso la prueba inversa con un par de células A1, un par de células O y el autocontrol de este individuo. ¿Para qué? Para ver si la reactividad se da de forma exclusiva con células A1. Como en este caso fue así, yo sí puedo decir que esto es un anticuerpo anti-A1. Pero ¿qué pasa si tengo reactividad con células O que son desprovistas de los antígenos A1? Yo no puedo ir concluyendo que esto es un anti-A1, sino que debo ir a investigar el anticuerpo y casi siempre me voy a llevar la sorpresa que son anticuerpos anti-M, anti-P1, anti-Lewis que están generando reactividad cruzada en la prueba inversa. Esta es una guía muy importante que los invito a que la consulten, que es un consenso del Comité Británico de Estandarización en Hematología, ¿cierto? Y aquí un grupo de expertos nos hicieron una tarea fundamental que fue definir la especificidad de los anticuerpos, definir si ellos son de relevancia clínica o no, y en ese sentido ponerse de acuerdo en decir, bueno, en estos casos vamos con prueba cruzada compatible o definitivamente en estos casos debemos fenotipificar, garantizar el antígeno negativo y hacer prueba cruzada. Y miren que en el caso del anti-A1, ellos dicen no es de relevancia clínica y podemos basarnos en la prueba de compatibilidad, ¿cierto? O sea, miren que tampoco estamos diciendo no, transfundan anticuerpos A1, no. Básense en la compatibilidad 37 grados, porque de esos anti-A1 que uno detecta en la prueba inversa, pocos tienen la capacidad de ir a reaccionar además a los 37 grados. Si allí reacciona, por supuesto, es un hallazgo potencialmente peligroso y ahí sí, o saque su lectina o cambie el grupo O. Pero mientras todo eso anterior no haya ocurrido, revisen ustedes que en los protocolos pueden hacerse en cambios importantes para darle un uso racional a los eritrocitos O. Miren que en cuanto a los anticuerpos anti-RH, ¿cierto? No tenemos pérdida, son importantes clínicamente y aquí vamos con unidades antígeno negativas, es decir, debo fenotipificar y debo hacer la transfusión. Asimismo, con los anticuerpos antriquel 1 y chelano, asimismo con KIT, los M serán relevantes y voy a fenotipificación cuando son activos a 37 grados centígrados, ¿cierto? De lo contrario, no. Los S son muy importantes, los DAFI, y los demás, miren ustedes que nos basamos en la prueba cruzada. Esto también es importante porque una pregunta frecuente es, bueno, quiero comprar algunos reactivos de fenotipificación para mis pacientes. ¿Por dónde inicio? ¿Cierto? Para aquellos en los que realmente hay pertinencia en la búsqueda de unidades antígeno negativas.
Por supuesto, si tienes la posibilidad de hacer para todos y tu esquema es universal, pues va a ser mucho más seguro para el paciente, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta que en nuestros países donde el recurso es tan limitado, pues quizás valga la pena hacer una adecuación a estos propósitos, valga la pena revisar si es que estamos invirtiendo mucho en lectinas, cómo ir mejor a un tema de fenotipo, por ejemplo, RH, ¿cierto? Porque hay otros asuntos que son mucho más relevantes dentro del punto de vista de la seguridad transfusional. Bien. Aquí tenemos un paciente similar, pero miren ustedes que la diferencia en este caso es que no hay una aglutinación de dos cruces o WIC en el antígeno A, pero seguimos teniendo reactividad extra. En estos casos, pues voy al ejercicio otra vez de células seleccionadas y miren que a diferencia del caso anterior, ya tenemos no solamente reactividad con las células A1, sino con células O. Y esto me indica que esto es un anticuerpo irregular y que debo identificarlo en este mismo rango térmico y en ese caso, pues evaluar la compatibilidad a 37 grados centígrados. Esto ya lo analizamos, recuerden, pues siempre nos han enseñado a temer mucho a los anticuerpos anti-A1, pero hay otros anticuerpos que tienen mucha importancia en la medicina transfusional y deberíamos hacer unas prácticas mucho más seguras de lo que tenemos hoy en este sentido, incluyendo la fenotipificación cuando existe la inmunización, también evaluando si hay la necesidad de escoger unidades antígeno negativas en estos casos o antígeno negativas si quiero prevenir aloinmunizaciones futuras en los pacientes. Marce, prendiste tu cámara porque se me acabó el tiempo, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces vamos a exactamente. redondear. Creo que hay alguien que escribió ahí algo. Bueno, entonces vamos a dejar, digamos, como estos casos de reactividad adicional como hasta esta parte. Quiero finalmente terminar dentro de esto, ilustrando este póster que lo hicieron las colegas de la Cruz Roja Colombiana Antioquia, presentaron en uno de los congresos de Acobasmed, interferencias en la hemoclasificación y cómo en este grupo de donantes que ellas seleccionaron, encontraron 69 aloanticuerpos y de esos casos 21 cursaron con interferencia en la prueba inversa. Y de sus conclusiones más relevantes, entonces está que en el 33,3% de los casos de estas interferencias fueron por anticuerpos anti-M. Entonces miren que hay una sobreestimación de los subgrupos y una sobreestimación de los anticuerpos anti-A1. Por eso esta estrategia de células seleccionadas es fundamental para poder investigar pues la presencia de otros grupos. Y por último, recuerden que cuando tenemos aglutinación débil en la prueba directa, una de las cosas que podemos hacer es el ejercicio de absorción y elusión, en la que esos glóbulos en los que sospechamos que tienen la presencia de ese antígeno que está muy débil, lo enfrentamos en un volumen similar con un anti-B humano, o sea, del plasma de otro donante. Ahí podemos hacer un CUMS directo para encontrar la fijación después de la incubación y posteriormente esos eritrocitos que aparentemente van a quedar sensibilizados si existe el antígeno, pues los vamos a lavar y luego los sometemos a un proceso de elución y enfrentamos ese luado a las células que yo estoy investigando, en este caso A y B, para encontrar si efectivamente hay esa reactividad y el huyo ese anticuerpo, quiere decir que los glóbulos tenían ese antígeno en muy baja proporción. Esto es muy útil sobre todo cuando estamos investigando fenotipos débiles del D, que ahorita nos va a contar un poco más el maestro Carlos. Bueno, quiero agradecerles a todos por la atención, por la participación tan activa. Quedo muy pendiente a las preguntas en el chat, si de pronto no hay tiempo como para hablar de ellas. Y los invito a seguir también las redes sociales de Mociencia, a seguir